Hola, hola, gente creativa, bienvenidos al canal, soy Danay y les invito a acompañarme en un nuevo vídeo. Este es un vídeo en colaboración con la tienda Cocorosa, que es una tienda especializada en productos de manualidades. Allí pueden encontrar accesorios para manualidades, carpetas de relieve, plantillas, adhesivos, washi tapes, bloques para sellos, colgantitos o dijes. La tienda me ha dado para ustedes un descuento del 25% si usan el código L31007. Debajo en la cajita de descripción del vídeo encontrarán el enlace a la tienda y un enlace especial donde encontrarán todos los artículos que voy a mostrar en el vídeo de hoy. Y comienzo ya a abrir el sobre que me han enviado. Este primer troquel son casitas como una ciudad y están todas montadas en esta pieza que es como un arco. En la página pueden encontrar las dimensiones del producto. Más o menos le voy a dar aquí cuánto mide el arco de lado a lado. ¿Ven? 14 centímetros. Están muy monas las casitas y los edificios. Son edificios. Es como una pequeña ciudad. A ver, lo siguiente es, esto es una casa. A ver por dónde se abre esto, por aquí. Esto es para hacer una puerta, creo que he dicho una casa, no, una puerta. Esta es la parte que va aquí, esto se desmonta. No lo voy a desmontar ahora para que no se haga. Y esto es para hacer aquí el arco de la casa. Imaginen que no está aquí la calabaza esta. Este arco queda por dentro y estos dos rectángulos es para hacer decoraciones dentro de este arco que hace la puerta. Me voy a sacar las piezas estas de aquí para que sea más fácil. Trae unos murciélagos. Unas flores. Me lo voy a desarmar para que lo puedan ver. Esta pieza de aquí no la voy a desmontar por si acaso. De todas formas, en próximos vídeos les estaré haciendo manualidades utilizando estos artículos que me ha enviado a la tienda. ¿Ven? Para hacer el arco y para decorar aquí la puerta. Podemos hacerlo poniendo 4 piezas de estas o combinando este rectángulo más pequeño con este debajo y luego en este lado. Miren qué chulas las calabacitas, las calabazas de Halloween, un fantasma y aquí hay otra florecilla. Esto es una ramita chiquitina, miren qué graciosa. Voy a ponerlo aquí. Miren qué bonito esto. Estos son esqueletos. Como se acerca Halloween, pronto estaré haciendo proyectos con este tema. Miren, miren qué bonitas están. Tienen buen tamaño. A ver, miren. 14
3 centímetros aproximadamente, o 5 centímetros mide esta. Y esta que está así como danzando, miren, casi 12 de ancho y de alto 6,5 centímetros. Esto es aproximadamente. Recuerden que en la página pueden ver las dimensiones de cada uno de estos artículos. Miren qué bonitas están. Y por último, hojitas otoñales. Bueno, las hojas se pueden usar en cualquier temporada. Pero miren estas qué bonitas, porque tienen aquí como agujeritos, simulando esas hojas que caen al suelo y con los días se van deteriorando. Y esta de aquí, que es la típica hoja de acebo de Navidad. Este es un pack muy completo. Tienen aquí diferentes tipos de hojas. Miren aquí aproximadamente, para que tengan una idea de las dimensiones. A continuación voy a cortar, usar los troqueles para cortar, para ver qué tal quedan los troquelados. Voy a empezar troquelando las piezas que hacen esta puerta. Me corta la pieza del interior y corta el marco. Ahora voy a probar las diferentes partes que arma para decorar la puerta. Yo creo que he dicho casita y es puerta. Esta corta las diferentes piezas. Ahora estas las voy a troquelar otra vez. Y otra opción es troquelar esta pieza grande
y la pequeñita. A ver. No les recomiendo que usen la cinta de carrocero porque cuando menos lo esperas te echa a perder el troquelado. Cuando vas a quitarla se queda. Miren cómo arranca la capa de cartulina. Hay que usar alguna cinta, que las hay especiales para eso, o un washi tape que tienen un pegamento más suave. Y con todo, a veces el washi tape también levantan. Llevo un rato ya troquelando la misma pieza por haberle puesto cinta de carrocero. Mira que me pasa, pero no aprendo. Ahora voy a montar las piezas. Recuerden que es la primera vez que lo estoy haciendo, así que es un aprendizaje. A ver si me quedan derechas porque últimamente las cosas me quedan torcidas. Nada, es pegar las piezas. Estoy usando tacky glue para que no se humedezcan demasiado. Y aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en algunas de ellas. A continuación les muestro otra forma de armar la puerta que es mucho más sencilla. Cortando 2 veces la puerta con el fondo blanco y la parte de arriba en verde, y a la parte verde le he sacado las piezas rectangulares más grandes y las piezas del arco. ¿Ven qué sencillo? Y aquí nos hemos ahorrado la mitad del trabajo. Solo queda poner los rectángulos más pequeños en la parte de abajo. Seguro que a ustedes también se les ocurre otras combinaciones utilizando las diferentes piezas de este troquel. Y ahora les muestro cómo quedan troqueladas el resto de las piezas de este set de troqueles que trae una puerta, murciélagos, un fantasma, calabazas, alguna ramita, una hoja y pequeñas flores. Ahora les muestro qué tal cortan estos troqueles. Como ven, las calabazas se cortan muy bien. Igual que los murciélagos.
el fantasma. Ahora voy a sacar las pequeñas, una ramita y una hoja mini que trae. La hoja es muy pequeñita. Y por último saco las dos flores, una más grande y una más pequeñita. Estas también sirven para hacer el centro de otras flores más grandes. Ahora probaré el troquel de las casitas o edificios. Lo voy a pasar 2 veces porque tiene muchas ventanitas que son pequeños detalles. A ver cómo han quedado. Miren, sale la pieza completa con todas las ventanas, así que corta perfectamente. Y para que lo podamos ver bien, voy a buscar un fondo oscuro. Estos son papeles de Teddy que simulan galaxias. Miren qué bonitos se ven con este fondo de un cielo nocturno, un cielo estrellado. Ahora voy a troquelar el set de hojas. Me gusta mucho porque es un set variado y además algunas hojas tienen pequeños agujeritos y son ideales para usar en la temática de otoño, en cualquier temática, pero cuando las hojas tienen ese detalle de estar agujereadas, siempre dan esa impresión de hoja caída, una hoja otoñal. Miren qué bien cortan todos los detalles. Los troqueles de la tienda Coco Rosa es la segunda colaboración que hago con esta tienda. Siempre me sorprenden. Siempre son más bonitos que como se ven en la descripción de la tienda. El acabado, los diseños. La verdad es que siempre me sorprenden gratamente. Son troqueles de muy buena calidad. Y por último voy a troquelar los esqueletos. Como son figuras con muchísimo detalle, las voy a pasar varias veces. Con esta máquina siempre me da trabajo pasarla en una dirección y en la otra. Así que lo que hago es ponerlo de nuevo en la izquierda y troquelar hacia la derecha. Como ven, cortan perfectamente y hasta salen rápido. Por lo menos la figura que tiene las manos extendidas hacia adelante, hacia atrás, ha salido ella sola. Miren qué bien. Y ahora esta otra también. Miren qué bien quedan los esqueletos, ideales para decorar en Halloween. Miren qué bonitos. Bueno, bonitos no son, pero sí graciosos. Para que se vean bien, las voy a poner sobre un fondo oscuro. Miren qué buen tamaño tienen y qué bonitas se ven las figuras. Los detalles salen muy fácil con un punzón, aunque han salido casi todos al despegarse del troquel. Espero les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden visitar la tienda Coco Rosa, que es una tienda especializada en material para hacer manualidades. Recuerden que la tienda nos ha regalado un descuento del 25% utilizando el código L31007. Tendrán un 25% de descuento si usan este código antes de validar la compra. Debajo en la descripción del vídeo encontrarán el enlace a la tienda y el enlace a una página especial donde están recopilados los artículos que les he mostrado en este vídeo. Y me despido por hoy, como siempre les digo, con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.